Buenas noches a todos, a todas. A nombre del Instituto Ribagüero les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan vía Zoom y desde nuestro Facebook Live. Soy Adriana Scaletti Cárdenas, subdirectora del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde estamos comprometidos con la investigación y difusión de las disciplinas humanísticas y la cultura peruana. Las celebraciones del Bicentenario de la Independencia del Perú nos hacen mirar hacia atrás con respecto a nuestra identidad como peruanos. Así que en este seminario virtual proponemos discutir los temas vinculados a este largo proceso que va más allá del Bicentenario y de su parte visible. A través del tiempo hemos vivido una serie de conflictos y transformaciones socioeconómicas reflejadas en varias esferas de la vida cotidiana de la población y que han ido formando nuestra identidad. Identidad que se sigue construyendo a partir de la multiculturalidad que nuestro país maneja desde mucho, mucho antes del siglo XIX. Así que esta tarde vamos a dedicarnos a hablar de la construcción de la peruanidad y tenemos con nosotros a tres excelentes especialistas: Alonso Cueto, Luis Andrade y Magali Alegre. Vamos a comenzar con Alonso Cueto, que tristemente se encuentra un poco delicado de salud y por lo mismo ha gentilmente enviado su presentación ya grabada en video. Igual será lo justo presentarlo. Él estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue a España becado por el Instituto de Cultura Hispánica para investigar la obra de Luis Cernuda. En 1979 ingresó a la Universidad de Texas, donde obtuvo un doctorado en 1984 con una tesis sobre Juan Carlos Onetti. Ha ejercido el periodismo, la docencia universitaria, ha sido editor de debate de la sección de suplementos del comercio, así como profesor de cursos de su especialidad en la Universidad Católica y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En 2009 fue elegido miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua. Entonces, por favor, si podemos pasar el video. Hola, ¿qué tal con todos? Quiero agradecer al profesor Jorge Locio, cuyos libros admiro muchísimo, por la ocasión de estar con todos ustedes para hablar de un tema que es en realidad un tema pues, personal, es un tema que tiene que ver con mi trabajo. Desde hace algunos años eh, tengo la convicción de que los escritores no hemos estado a la altura de la historia de nuestro país, que un país con una historia tan rica, tan compleja, pues hemos escrito en realidad muy pocas novelas, ¿no? A propósito de los personajes de esta historia, de la historia del Perú. Y bueno, quisiera contar algunas experiencias, ¿no? De mi trabajo como autor de una novela histórica, en específico de una novela que se llama La Perricholi, sobre un personaje harto conocido de la segunda mitad del siglo XVIII. Lo que quiero comentar ante todo es que la novela histórica es ante todo una novela, no es una obra histórica. La novela es el sustantivo, la histórica es el adjetivo. Lo que los novelistas tenemos que tener en cuenta es que esto es una novela. Es decir, en mi concepción, la novela histórica parte de datos conocidos, de hechos, digamos, documentados, y dentro de lo que yo pienso no debe ni puede cambiar algunas evidencias históricas, eh, como la fecha de nacimiento de los personajes, cómo era la época en la que crecieron, cuáles son las ideas, las experiencias típicas que circulaban en esa época. No estoy de acuerdo con las novelas que cambian la historia como hacen en forma de ucronías, pero sí, digamos, ¿no? Pueden agregar fantasías verosímiles, pueden agregar especulaciones basadas en los hechos, ¿no? Que conocemos. Cuando a mí me interesó, hace muchos años ya, el personaje de la Perricholi, lo que más me llamaba la atención era la naturaleza del personaje, ¿no? Era una mujer que, bueno, surge de una familia venida a menos. El padre había perdido pues, muchísimo de la fortuna que había logrado conseguir de muy joven. La madre de ella había muerto, el padre le pone el nombre de la difunta, ¿no? Y con eso ya le otorga un deseo de un destino especial. Eh, y tiene desde muy pronto esta gran afición por el canto, por el baile,
que a la vez creo le va a servir como un vehículo, como un camino para sus deseos de ser reconocida, es decir, de vengar un poco las afrentas, los despojos, las humillaciones que su padre había sufrido, ¿no? En manos de la élite limeña de entonces. Entonces, es un personaje que se entrega por entero, ¿no? A su vocación de bailarina, de actriz, y también luego, ¿no? Hace gala de sus talentos como empresaria. No solamente como empresaria de un teatro, sino como empresaria de un molino que ella dirige. A su vez es un personaje que podría calificarse de mundano, algo que va un poco de acuerdo con la época, pero extremadamente religiosa, ¿no? Era una devota del Señor de los Milagros. Era insegura y tímida dentro de su audacia y de su deseo de figurar. Estas características contrastantes me interesaban especialmente porque creo que un personaje importante para una novela tiene que ser un personaje con rasgos que no son únicos o no son definitivos, sino que son contradictorios, son ambiguos, que crean pues un cúmulo de contradicciones internas, y eso es lo que los hace personajes memorables, ¿no? Es como en la vida, creo yo, que nos interesa más la gente que no podemos entender, mientras que la gente que es tan transparente y tan simple, ¿no? Nos deja de llamar la atención. Eh, pero, claro, me parecía importante todo esto, me parecía interesante todo esto como punto de partida, pero una novela no solo se construye con evidencias, sino también, como decía antes, con especulaciones. Entonces, me interesaba reproducir todo lo que ella sabía, lo que se sabe sobre su vida, que pues hay mucha literatura alrededor de ella, pero también me interesaba, ¿no? En realidad, ir más allá. ¿Cómo fue su relación con el virrey Amat? ¿Cómo fue su vida íntima con el virrey? ¿Qué pasaba realmente por su cabeza, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de su decisión, ¿no? De quedarse a vivir siempre en Lima, de no querer ir nunca a España? La relación con su hijo, pues es una relación muy intensa, muy dura, una madre muy dominante. Pero, ¿qué pasaba por su cabeza realmente cuando tenía estas discordias con su hijo? Este, mm, la relación con Fermín Echarri, con quien fue su marido, su relación con las mujeres de la aristocracia de Lima, que en ese momento eran muy cerradas, ¿no? Que era un mundo muy endogámico, como ha mostrado Paul Rizo Patrón en su libro sobre la nobleza limeña y otros libros de este tipo también. Entonces, creo que la historia me ayudó a saber muchas cosas de ella, pero mi imaginación, ¿no? Me ayudó a proyectarme más allá y a pensar en todo lo que realmente pasaba por su cabeza en situaciones que un libro de historia no me había podido documentar. Entonces, creo que la idea, ¿no? De un personaje histórico, la idea de un personaje de una novela histórica, tiene que tener pues, mucho de verdad y tiene que tener mucho de una fantasía que pueda parecerse a la verdad, ¿no? Y esto es lo que yo aprendí en las novelas que más me interesaban, ¿no? En las novelas históricas que marcaron mi vida de alguna manera, como por ejemplo Las Memorias de Adriano de Marguerite Duras o Yo Claudio, ¿no? De Robert Graves, ¿no? La idea de que los personajes de una novela histórica son personajes de ficción, no son personajes históricos, son personajes creados en base a evidencias históricas por el autor. Por otro lado, me parece curioso, a la vez terrible, ¿no? Que muchas veces las novelas sean responsables, ¿no? De la imagen que tenemos de un personaje histórico, ¿no? Por ejemplo, he leído hace poco
una serie de libros que han aparecido sobre Nerón, gobernador, el gobernante de Roma, ¿no? Y bueno, dicen que la figura de Nerón no es tan terrible como la han presentado pues muchos escritores y muchos historiadores que habían creado intereses. Claro, mi imagen de Nerón es la primera imagen que tuve yo, es la que aparece en una novela, en Quo Vadis, de Enrique Sienkiewicz, una novela histórica también, donde Nerón aparece como un ser totalmente perverso. Pero para desgracia de algunos personajes, los escritores, más que los historiadores, son los encargados de difundir la verdadera identidad de los personajes históricos. Lo mismo ocurre con Shakespeare, ¿no? Que presenta a Enrique V, por ejemplo, ¿no? O que presenta a Cleopatra y Marco Antonio, ¿no? Como personajes según según su imaginación. Hay un momento, ¿no? en la obra de Shakespeare donde Cleopatra está más preocupada, ¿no? Hablando con los embajadores que vienen de Roma, está más preocupada de saber si Marco Antonio está con su mujer, está con su esposa, ha vuelto con ella, ¿no? Esto evidentemente no está documentado, esto se le ocurrió a William Shakespeare, pero bueno, esto es lo que le da una verdadera vida a esa obra, ¿no? Por eso es que un escritor, amigo mío, Vicente Molina Foix, dice que la novela histórica escribe la historia tal como ocurrió en la intimidad, en la domesticidad, y él decía, la historia es una novela con zapatillas, ¿no? con pantuflas, es decir, una historia del mundo doméstico. Me parece que nuestro país nos sigue dando grandes personajes, que nos sigue dando grandes situaciones, que nos sigue dando personajes ambiguos, complejos, interesantes, fascinantes, y por ese motivo, bueno, quisiera, ¿no? continuar escribiendo algunas novelas históricas a propósito de diferentes épocas del Perú, pensando siempre que son novelas antes que historia, pero que la historia nos da estos maravillosos insumos que tenemos que saber aprovechar con responsabilidad y también con toda la fantasía de la que podamos ser capaces. Como siempre es un placer escuchar a Alonso Cueto, así que vamos a agradecérselo a la distancia. A continuación tenemos la participación de Luis Andrade. Luis es profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en lingüística, con mención en estudios andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de trabajo son la lingüística andina, la dialectología del español y el contacto lingüístico. Recientemente ha publicado El castellano andino norperuano, una historia lingüística y social, con el Fondo Editorial de la PUC y el Instituto de Estudios Peruanos. Luis, por favor. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a los organizadores de este panel por invitarme a participar en él. Yo he pensado desde mi área, que es la lingüística, como mencionó Adriana, con un interés especial por el contacto de lenguas en nuestro país y el intercambio cultural que este contacto supone, que una entrada interesante a la propuesta del panel, que tiene que ver con la construcción de la nación peruana, es preguntarnos por el lugar del castellano en esta construcción. Pero he pensado que una manera de enfocar esa pregunta de manera más concreta, ¿no? Una forma de enfocar esa pregunta sería pensar en el lugar del castellano desde el punto de vista de los quechohablantes, los y las hablantes de una de las lenguas indígenas del Perú, la que cuenta con mayor cantidad de hablantes en nuestro país y que se extiende por distintas regiones de Sudamérica, ¿no? Es una lengua internacional y que a pesar de ello, a pesar de su distribución, de su amplia distribución, de su difusión,
y de su larga presencia en la historia del territorio de lo que hoy es el Perú, ha atravesado históricamente una serie de momentos marcados por la discriminación y la exclusión de sus hablantes. De esta manera, el quechua comparte una larga historia de discriminación con las otras lenguas indígenas del Perú. Entonces me parecía importante preguntarnos cómo ha sido vivido el proceso de construcción del Perú como una nación, como un estado monolingüe, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué ha significado el castellano, el papel del castellano para estos hablantes? A pesar de que el territorio peruano, desde antes de la independencia, durante la independencia y después de ella, ha sido, como lo es hasta ahora, un territorio multilingüe. Entonces, para responder a esta pregunta sobre cómo los quechohablantes han vivido este proceso de construcción de la nación peruana como un estado monolingüe dentro de un territorio plurilingüe o multilingüe, les propongo revisar 4 textos de distinta índole que han sido producidos por hablantes de quechua a través de nuestra historia. Y para ello les propongo empezar con un texto recogido por el antropólogo Alejandro Ortiz Rescanier a principios de los años 70, la publicación es del año 73. Ortiz Rescanier lo recogió en 1971 en Ayacucho, en la provincia de Víctor Fajardo. En su texto de Adaneva Incarrí, recoge Ortiz Rescanier esta historia que tiene que ver con comprar palabras del español. En la historia se cuenta que hay una comunidad indígena de personas quechohablantes que se sienten amenazadas porque un hacendado de la región quiere quitarles territorios comunales a través de las influencias que tiene este hacendado en la justicia local, ¿no? Entonces, en quechua se dice, es a través de su dominio del castellano que él quiere quitarnos nuestras tierras. Entonces, la comunidad decide destacar a 3 de sus comuneros, 3 de sus miembros más inteligentes, más memoriosos. Yuyaizapa, dice el relato en quechua, ¿no?, para que viajen a Lima a comprar español para poder defenderse. Y estos 3 comuneros empiezan su viaje a Lima y piensan que el español, el castellano, está muy caro y entonces van a poder, con el dinero que tienen, comprar solamente 3 palabras. Entonces se ponen de acuerdo sobre qué palabras comprar. Y el primero de ellos decide comprar la palabra nosotros. El segundo decide comprar la frase porque queremos, ¿no?, en quechua munaspaiku. Y el tercer comunero, decide comprar la frase chaitam munaniku. Eso es lo que queremos, eso es justamente lo que queremos, se diría en castellano. Entonces llegan a Lima, donde un paisano de ellos son retratados en la historia como naturales de Huanta, en Ayacucho también, en la zona nororiental de Ayacucho, y este huantino migrante en Lima les ofrece venderles las palabras del castellano que ellos requieran, ¿no?, y les ofrece venderles las palabras a 50 soles. Empiezan a regatear y en la historia se cuenta que el migrante, los comuneros le piden rebaja, empiezan a regatear y el migrante les ofrece, bueno, ya, se las vendo a 60 soles. Y ellos aceptan, dicen trato hecho, y compran las 3 palabras que ya habían acordado. Regresan a su comunidad de origen en las alturas de Huanta
y en el camino se encuentran con que ha habido un asesinato, han matado a una persona, se encuentran con el cuerpo de esta persona en el camino. Y poco tiempo después llegan 2 miembros de la Guardia Civil para pedirles cuentas a ellos porque son las únicas personas en los alrededores. Entonces, los miembros de la Guardia Civil les preguntan a los comuneros quién ha matado a este hombre. Y ellos responden, uno de ellos con su castellano recién comprado, responde nosotros. ¿Y por qué lo han matado? Bueno, porque queremos, responde el segundo. Entonces tendré que llevarlos al juez, dicen los guardias civiles, y el tercero responde, eso es lo que queremos. El diálogo se repite en el Poder Judicial, ellos creen que están llevándolos a ser premiados, ¿no? Sin embargo, al final terminan en la cárcel y el relato en quechua termina diciendo, bueno, ahora que ya saben de la historia de estos 3 comuneros, en este momento ellos están en prisión, si ustedes pueden, llévenles un poco de coquita para poder consolarlos, para poder acompañarlos de alguna manera. Desde un punto de vista superficial, ¿no? Se podría pensar que esta historia cuenta el relato a la manera un poco de la picaresca, ¿no? De 3 campesinos que son castigados por pretender ser lo que no eran, ¿no? 3 campesinos simplones que se dejan vender palabras del castellano a 50 soles y luego regatean y se las dejan a 60 soles, ¿no? Y que terminan siendo castigados por esta impostación, esta simulación. Pero desde una lectura más profunda, Bruce Mannheim, cuyo libro he mostrado en la anterior diapositiva, ha interpretado que en esta historia, ¿no?, que recorre los Andes, no solamente se da en Ayacucho, sino que de manera interesante se da en la Sierra Ecuatoriana y también en el norte de Argentina, ¿no? Lo cual, prestándome un concepto de la disciplina vecina de la literatura, ¿no?, lo cual nos habla de una demanda argumental interesante. En esta historia, dice Mannheim, el castellano se asocia con el poder de la ley, ¿no?, con la justicia en primer lugar, pero con una ley que se experimenta como arbitraria y que hace que los campesinos se pierdan y se vean humillados. En la historia, por ejemplo, se usa el verbo usuchihuachcanchicmi, castellano rimazpan, ¿no? Quieren hacernos tontos, quieren tontearnos hablando castellano, en referencia, por ejemplo, a los guardias civiles cuando ocurre la primera detención. Entonces, Mannheim propone que se trata de una representación del poder y la violencia históricamente asociada al castellano, que es capaz de despojar a los campesinos de sus tierras por parte de hacendados ambiciosos, ¿no? Estamos en los años 40 probablemente del siglo XX y, como les decía, esta historia recorre los Andes y eso no es por gusto, no es casual. Las poblaciones quechohablantes entonces parecen haber encontrado en este relato una forma poderosa de representación de su relación con el Estado monolingüe en castellano. Por otro lado, Mannheim ha resaltado que en esa historia se asume que el poder está como investido en las palabras del español por sí solas, como si se tratara de talismanes. De esta manera, el español, piensa él, ha sido visto como puro artificio frente al quechua, que es la lengua de la vida cotidiana, pero una vida cotidiana que finalmente no puede escapar al poder del castellano. Yo quisiera resaltar solamente como un aporte que esta historia se ubica en una larga tradición de relatos andinos en donde un pueblo, en este caso el pueblo ayacuchano, ¿no?, la historia se recogió al sur de Huamanga, ¿no?, estereotipa a un pueblo vecino como un pueblo de personas simples, ¿no?, que pueden ser engañadas. En este caso es la visión de los huantinos desde el centro de Ayacucho, ¿no? Y quería resaltar que no se ha tomado en cuenta ese
rasgo de este tipo de relato que es bastante frecuente en los Andes. Yo lo he escuchado, por ejemplo, con otra estructura narrativa más al norte, en la zona de Cabana, ¿no? En la provincia de Payasca, en Ancash, en referencia al pueblo vecino de Tauca. Entonces, este estereotipo y este tipo de relatos que marcan a los vecinos, a los del pueblo vecino, como más simples o que pueden ser engañados, ingenuos, es una constante narrativa en el mundo andino y que también vemos reflejada en esta narración. Un segundo texto que me parece muy importante vincular a esta pregunta sobre cómo ha experimentado el pueblo quechua el poder del castellano es el famoso libro recogido por Ricardo Valderrama, los antropólogos Ricardo Valderrama y Carmen Escalante en Cusco, también en los años 70, ¿no? La autobiografía tan famosa de Gregorio Condori Mamani, cargador del mercado de San Pedro en el Cusco. En parte de su interesantísima biografía, que debería ser materia de lectura, ¿no? Está tomada en quechua y traducida al castellano local por los propios antropólogos Valderrama y Escalante. Gregorio Condori cuenta su experiencia de aprendizaje del castellano tan violenta, a pura patada, dice él, en el cuartel, en la época en que fue soldado, en que fue clase, ¿no? La clase más baja de los del estamento militar. Entonces dice en quechua, cuartel pim chay teniente cuna, capitán cuna, mana munascuchu, runasimiri manaikuta. No querían que habláramos quechua, ¿no? Los tenientes, los capitanes. Indios carajo castellano nejkun, decían. Chaynatan, a pura patada castellanuta arimachach kasunkiku clase cuna. Así, a pura patada, te hacían hablar castellano los clases. Si teníamos en el relato anterior una representación de la violencia institucionalizada vinculada con el manejo de la justicia y el despojo de territorio por parte del poder de los hacendados contra el pueblo quechohablante, en este segundo testimonio tenemos también una muestra de la violencia, en este caso física, asociada al aprendizaje del español para muchos compatriotas en el siglo XX. Luego viene la diseminación del castellano a través de la escuela, ¿no? La enseñanza de un castellano en detrimento del quechua. Todavía no existe la educación bilingüe intercultural y el castellano se impone desde la escuela de manera frontal y violenta, ¿no? Como resaltó Arguedas ya tan tempranamente como a mediados de los años 40. Entonces, este castellano un poco incorporado de emergencia por la población quechohablante tiene consecuencias en la pronunciación, por ejemplo. Y una de las consecuencias más notorias y más marcadas por parte de la sociedad monolingüe en español es lo que se entiende como el hablar motoso o el hablar mote, o mote con cancha, como se decía en la frase inicialmente. Este testimonio ha sido recogido en Chumbivilcas por la lingüista Rosalind Howard a través de su trabajo de campo, del cual surge este interesante libro Por los linderos de la lengua, publicado en el año 2007. Este campesino entrevistado en castellano por Howard dice, en referencia a sus hijos, ¿no? Cuando entre a la secundaria siempre va a hablar, digamos, siendo quechohablante, hablará mote. No hará las letras correctamente. Se equivoca, ¿no? Por ejemplo, E, I, porque en quechua no hacemos la diferencia entre la E y la I, la O y la U, común nomás hablamos. O sea, hablamos equivocadamente, ¿no? Es curioso que al referirse entrevistado a la manera como se habla en quechua, está atribuyéndole error a esta performance en quechua a partir de los supuestos errores que cometen los quechohablantes al hablar el castellano. Entonces, refiriéndose a sus hijos, dice, nosotros quisiéramos mucho, digamos, que nuestros hijos aprendan siempre, ¿no? Que mejoren, porque en este país de Perú, siempre castellano, siempre dominamos. Quería resaltar que el tema del motoseo
Es una ideología discriminadora formulada desde la sociedad castellano hablante hacia la población quechua hablante que aprende el castellano, pero como ha mostrado la investigación sostenida que ha habido sobre este tema, ha sido incorporada como un prejuicio por los propios quechuahablantes. El cuarto texto al que quería referirme, y es el último testimonio que quiero analizar, tiene que ver con el trabajo que hicimos con mis colegas Rosalind Howard y Raquel de Pedro, trabajando con traductores, intérpretes indígenas, que empezó a formar, a capacitar y a certificar el Estado peruano desde el año 2012 en adelante. Este es un testimonio de un traductor, intérprete que estaba buscando hacer sus prácticas, como le exigía el Ministerio de Cultura para certificarlo, en uno de los principales hospitales de una ciudad importante del sur del Perú. Y cuando estaba por presentar sus papeles para que le permitan hacer sus prácticas en este hospital, conoció a una abuelita, dice él, quechuahablante, a quien él ayudó de manera muy significativa para continuar su trámite de salud. Pero cuando presenta sus papeles, sale como respuesta una respuesta negativa, en donde la administradora le dice: en nuestro hospital y en nuestra ciudad todos hablan castellano, no hay quechuahablantes. Entonces, él muy desconcertado por esta negación de la realidad que él había vivido, pone en su Facebook a los días siguientes: es momento de ver a los invisibles, no por lo que hablamos algunas palabras castellanas, sabemos hablar castellano, nosotros hablamos nuestro idioma originario y queremos que nos respondan en nuestro idioma. Hay que tomar en cuenta que ya está en este momento vigente la Ley de Lenguas Originarias publicada en el año 2011 y que defiende el derecho de los hablantes de lenguas indígenas, entre ellos los quechuahablantes, a ser atendidos en su propia lengua, si así lo requieren, por las instancias estatales. Entonces, a través de esta reflexión, el traductor-intérprete estaba poniendo en cuestión uno de los prejuicios más difundidos que notamos en nuestra investigación, y es la idea de que el castellano funciona suficientemente bien como lengua franca ya entre todos, como para estar necesitando traductores, intérpretes en lenguas indígenas en las oficinas estatales. Entonces, de este modo, el bilingüismo, que es un paraguas para nombrar distintas competencias de distintos tipos de manejo del castellano, desde un manejo muy inicial y muy preliminar, hasta manejos ya casi tan fluidos como el manejo en lengua indígena. De esta manera, el bilingüismo se convierte en un cortapisas para que los hablantes de lenguas indígenas puedan defender sus derechos. Por supuesto, los hablantes de lenguas indígenas no se han quedado de brazos cruzados frente a esta realidad y, por ejemplo, tenemos la experiencia de las dirigentas quechuas y aymaras del sur andino que hemos recogido con mis colegas Rosalind Howard y Raquel de Pedro en otra investigación llevada a cabo el año 2018. Les muestro acá, por ejemplo, la imagen de Adelma Quispe, una dirigenta comunitaria de la zona de Melgar, en Puno, que también cumple funciones de traductora social y acompaña a miembros de su comunidad de Melgar cuando van a hacer trámites en quechua ante las oficinas del Estado. Entonces, hemos encontrado que para las dirigentas de Ayacucho y de Puno, ¿no?, es muy frecuente cubrir este rol de acompañantes, traductoras e intérpretes ad hoc, como se les llama en los estudios de traducción e interpretación, a favor de los ciudadanos de sus comunidades. Aquí la imagen de Lina Mendoza, de Ayacucho, también traductora social de la zona de Quinua, y Julia Alanya, también de Ayacucho, que tuvo una experiencia similar como dirigenta de su comunidad, ¿no? Todas ellas traductoras, intérpretes, y quería mencionarles que hemos recogido testimonios de sus experiencias que están alojadas en la página web de LUM, a las que se puede acceder directamente
para escuchar en sus propias voces y muchas veces en sus propios idiomas y con subtitulado en castellano sus propias experiencias. Bien, algunas conclusiones para terminar con mi presentación. En el año 87, Cerrón Palomino, nuestro tan reconocido colega lingüista, decía que en el contexto de la independencia de España no podía surgir la cuestión de la lengua nacional porque para los patriotas estaba por descontado que esta era la lengua castellana. Y ni siquiera se planteó en ese momento que las lenguas indígenas podían tener algún lugar en la construcción de la nación. Casi 20 años después, en un trabajo importante, Víctor Vich reitera la idea de que la independencia del Perú no constituyó a esta nación como un estado bilingüe, lo cual hubiera permitido la participación política de un sector importante de la población, sino que hasta la actualidad las lenguas indígenas, decía él en el 2010, no tienen ninguna importancia y la educación nacional se sigue entendiendo como un proceso de franca desindigenización. El año 2011, como les mencioné, se aprueba la Ley de Lenguas Originarias. La Dirección de Lenguas Indígenas empieza a operar y por mandato de la ley a hacer una serie de acciones para defender los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas. Y esto ha supuesto algunos cambios en la última década. Pero quería resaltar que si bien ha habido modificaciones en esta historia larga de exclusión y discriminación, falta mucho todavía por llevar a la práctica los derechos lingüísticos para hacer de esta nación no el Estado monolingüe que se fundó en el siglo XIX, sino para reconocer el multilingüismo como una realidad en nuestro territorio y para reconocer el derecho y cumplir el derecho de los hablantes de lenguas indígenas con respecto a sus lenguas originarias y a sus variedades de español. Quería yo resaltar esas ideas en este panel. Espero, haber podido compartir algo de la experiencia de los pueblos quechohablantes a través de estos testimonios. Muchas gracias, Luis. Finalmente, y como broche de oro, escucharemos a Magali Alegre. Ella es coordinadora de la Casa O'Higgins del Instituto Ribagüero, docente del Departamento de Humanidades en la sección de Historia y gestora del doctorado en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de especialización son género, historia de la sexualidad e historia de las mujeres. Es doctora y magíster en Historia Latinoamericana por Stony Brook University. Es investigadora del proyecto europeo Failure, Reversing the Genealogies of Unsuccess. Algunas de sus publicaciones más recientes incluyen un capítulo en el libro editado por Claudia Rosas, Género y Mujeres en la Historia del Perú, Del Hogar al Espacio Público, y It is My Husband Who Has Such Weaknesses, a Mid-19th Century Peruvian Divorce Case, and From Sodomy Laws to Same-Sex Marriage, International Perspectives since 1789, editado por Sam Brady y Mark Seymour en Bloomsbury en 2019, perdón. Actualmente tiene en prensa un capítulo sobre mujeres en La Independencia, editado por la doctora Scarlett Gofeland, y otro sobre las mujeres y el uso del uniforme militar en la temprana república, bajo la edición de la doctora Claudia Rosas. Todas cosas interesantes de leer. Magali, por favor. Muchísimas gracias, Adriana, por la presentación. Voy a dar comienzo a mi presentación. No soy tan articulada como Luis Andrade, así que voy a leerla y me van a saber disculpar por eso. Somos lo que leemos. Es innegable. Somos lo que leemos. Bajo esta idea se ha convocado para el presente año un concurso de lectura infantil en conmemoración del Bicentenario. Suena muy bien como iniciativa, además acogida dentro de las actividades del Proyecto Especial Bicentenario, salvo que hay un problema. De las 11 obras seleccionadas para la lectura de niños, niñas y jóvenes entre 6 y 14 años, solo una de ellas no tiene como protagonista a un hombre o a un personaje masculino. Y se trata de Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma.
que si bien es una obra cumbre de nuestra literatura peruana y un valioso testimonio y fuente para la investigación literaria e histórica, reproduce con fidelidad los valores y roles de género de fines del siglo XIX, en el que la agencia política de las mujeres se ejerce solo a través de la seducción y el romance, pero no por convicciones e ideales propios. Los mismos títulos y las portadas de estos textos, escritos por autoras y autores, son increíblemente elocuentes. Hablan de héroes como José de San Martín, José Olaya y José Faustino Sánchez Carrión. Se refieren a la valentía, a la aventura, a la libertad y a la lucha por la independencia en clave masculina. Las ilustraciones también lo son. Las únicas imágenes de portada en las que aparecen mujeres muestran a una niña de espaldas y otra a dos jóvenes, una chica y un chico, tomados de la mano en una actitud romántica. Y entonces me pregunto, ¿qué nos dicen estos silencios y estas ausencias de nuestro proceso de construcción de la peronidad? Al mismo tiempo, ¿qué nos dicen de la función social de historiadores e historiadoras en la construcción de ciudadanía en nuestro país? Retrocedamos ahora en el tiempo a la década de 1820, como la importancia de la participación de las mujeres a favor de la independencia, no como meras espectadoras, sino como agentes de cambio, tanto en la acción política como en la acción militar, fue en ese momento evidente para los líderes de las expediciones libertadoras y reconocida también por el Estado en las primeras décadas de la República. Los libertadores, San Martín y Bolívar, tenían ambos en claro que la independencia no podía ser ganada al margen de las mujeres, sino que su participación y apoyo va a resultar fundamental para lograr la victoria. Estos esfuerzos para asegurar el compromiso de las mujeres a la gesta emancipadora incluían desarrollar una propaganda patriota dirigida a las mujeres de toda condición, incluyendo proclamas dirigidas a ellas en quechua, además de garantizar su participación en los rituales políticos y reconocer su apoyo a la causa mediante condecoraciones y homenajes. Siguiente, por favor. Estos tres elementos, la propaganda, el ritual político y el reconocimiento, evidencian también que aunque las mujeres estuviesen invitadas a la acción política, no estaban llamadas al protagonismo, sino como bien versa la orden de concesión en el Perú de la medalla cívica al bello sexo que acabamos de ver, de 1825, las mujeres estaban llamadas a asociarse a la gloria inmortal como madres, esposas o amantes de los héroes. Siguiente. En el Perú, uno de los principales ejemplos de la propaganda patriota dirigida a las mujeres es el artículo inaugural de Los Andes Libres, periódico patriota que vemos en pantalla, que luego de hacer un llamado general a sumarse a la causa independiente, se dirigía en específico a las mujeres, con estas palabras: virtuosas doncellas, armad con vuestras manos a vuestros defensores. Si la naturaleza os hizo débiles e incapaces de sufrir las fatigas de la guerra, os recompensó con el imperio que os dio sobre los hombres más fuertes. El amor que inspiráis es el estímulo más poderoso de las pasiones. Este excite el entusiasmo de la juventud guerrera. Este enciende en sus pechos el inextinguible amor de la patria. Sean vuestras gracias el premio del valor, como en los tiempos felices de la Grecia la hermosura era el premio de los vencedores. Desde una posición galante, que halaga la belleza y la virtud de las mujeres y que se ha convertido en tropo común de la retórica política, Los Andes Libres intenta combatir el miedo de los sectores sociales más acomodados a los vientos independentistas que desde hacía ya una década recorrían la América española. Este temor tenía su origen en la preocupación de que las luchas por la independencia pudieran convertirse en escenarios de desorden y rebelión social, como había sucedido con la Revolución Francesa, cuya celebración conmemoramos el día de hoy, y la Revolución Esclava de Haití, que aunadas a la violencia social de las rebeliones de Tupac Amaru y de las rebeliones subsecuentes, creaban un temor social que reforzaba la alianza con las fuerzas coloniales como garantes del orden y la paz social. Al invocar a las mujeres a armar con sus propias manos a sus defensores, el periódico Los Andes Libres intentaba relacionar la causa patriota con la protección de las mujeres, para luego crear un sentido de urgencia y necesidad al atribuir una incapacidad de ellas mismas para defenderse, alegando que la naturaleza las había hecho débiles e incapaces de sufrir las fatigas de la guerra. Cito con ello. Además de convocarlas para ser
premio de vencedores y emplear una retórica de protección y defensa de la mujer, este tipo de discurso ha sido luego reproducido por la historiografía tradicional latinoamericana y ha contribuido a desconocer e invisibilizar la participación que tuvieron las mujeres en el liderazgo de los movimientos rebeldes, su presencia en las líneas de combate como aprovisionadoras de la tropa y en ocasiones también su acción militar. Este artículo introductorio de los Andes Libres resulta sumamente revelador de los roles asignados a las mujeres dentro de la agenda independentista, invitándolas a realizar un esfuerzo de seducción, como se lo llama en la época, sobre sus jóvenes admiradores para conducirlos a la causa patriota. Un esfuerzo cuyo ejemplo más notable de seducción es el cambio del batallón Numancia, cuyos miembros pasaron a las fuerzas independentistas gracias a la influencia de un grupo de mujeres que acudían a la fonda de Carmen Guzmán, situada en la calle de Guadalupe, en donde se reunían los soldados y oficiales del batallón para conversar con ellos, obtener información y atraerlos a la causa patriota. Además de Carmen Guzmán, mujeres de diversa condición social, como la marquesa María Hermenegilda de Gisla Larrea, Carmen Noriega, Gertrudis Coelho y Manuela Sáenz formaron parte del esfuerzo. Siguiente. También haciendo alusión a esta capacidad de seducción con referencias al amor de las mujeres como el estímulo más poderoso de las pasiones y la invocación a usarlo para que éste excite el entusiasmo de la juventud guerrera y enciende en sus pechos el inextinguible amor de la patria, los Andes Libres da continuidad al argumento sobre el poderoso influjo del delicado sexo ejerce sobre el fuerte, con el que se inicia el panfleto titulado Proclama al bello sexo, que también circuló en quechua y que fue impreso por la imprenta de la Independencia y atribuido a San Martín. Bajo una retórica que exalta la belleza y el amor en las mujeres y la fuerza física y valentía en los hombres, la proclama invoca a las peruanas a la acción política en estos términos: matronas respetables, esposas tiernas, castas doncellas, virtuosas hijas, estimulad a aquellos a quienes habéis dado el ser, a vuestros esposos, a vuestros amantes, a vuestros padres a que se armen, no para defender el despotismo, sino para conquistar la libertad. Con metáforas sexuadas que enfrentan a la inocente América en su lucha contra los tiranos que la esclavizaron durante los siglos, la proclama da por hecho que la independencia no podía ser ganada sin el concurso de las mujeres, que el continente necesitaba del influjo de la belleza y del amor no menos que de los robustos brazos de sus hijos, y con ello cito al propio texto, y que la mayor contribución posible de las mujeres a la causa patriota era alentar o no resistir el compromiso masculino a la independencia bajo la promesa de que su belleza se convertiría, siguiendo a los Andes Libres, en el premio del valor. Pero más allá de la retórica, las mujeres americanas no solo fueron defensoras de la causa patriótica, sino que tuvieron acción directa en los esfuerzos independentistas, como mensajeras, espías, contrabandistas de armas, enfermeras, soldaderas o rabonas, además de proveer ropa, comida y cuidado a las tropas, como también lo comprueban las investigaciones de Sara Beatriz Guardia. De hecho, la estrategia de dirigirse a las mujeres para pedir su poderoso influjo sobre los hombres de su familia era en efecto una forma de reconocimiento a la influencia que las mujeres tenían en la política. Es en ese sentido que la viajera Flora Tristán atribuía a las limeñas una inclinación decidida por la política y la intriga, además de una inteligencia más aguda que la de sus contrapartes masculinos, un aspecto que a menudo destacan también las narraciones de viajeros de los siglos XVIII y XIX. Con ello, alegaba, les era posible a las señoras de Lima gobernar a sus esposos y disuadirlos de seguir la voluntad de ellas, pero aún de más importancia les permitía intervenir en política en función de sus intereses familiares. Esta reflexión de Flora Tristán, siguiente por favor, sobre las mujeres limeñas se refiere en particular a la participación política de mujeres en los sectores altos de la sociedad, cuyo objetivo principal, a decir de muchos contemporáneos, era asegurar la concesión de puestos públicos y la protección de los intereses familiares. Como bien ha señalado la profesora Margarita Segarra en un artículo suyo, esta mirada de la acción política de las mujeres, en particular de los viajeros, estará centrada en la observación de mujeres de sectores altos, mientras que las esclavas, indígenas o mujeres de casta reciben muy poca atención, por lo que su participación en el proceso independentista resulta menos visible y su incorporación en la historiografía aún más compleja.
Además de la propaganda, los rituales políticos conforman también un segundo eje de análisis en este comentario sobre la participación de las mujeres en la independencia. Pablo Ortenberg ha definido estos rituales como las formas diversas de celebración de una comunidad política. A partir de estos rituales políticos, analizaremos dos de los elementos simbólicos más emblemáticos de la participación política de las mujeres en la independencia. Uno, el uso del traje, y dos, los símbolos patrióticos y la sociabilidad de los salones literarios. Siguiente. La saya y el manto, una moda que distinguía a las mujeres de la ciudad de Lima, que se remonta al siglo XVI, serán importantes aliados en la acción política de las limeñas durante la independencia. La costumbre, que obligaba a respetar el anonimato de las tapadas y a no solicitarles el revelar su identidad, convertía este traje en un instrumento perfecto para justificar la presencia de las mujeres en los espacios de debate público. Así lo revela Flora Tristán en sus peregrinaciones de una paria, que durante su estancia en Lima a mediados de la década de 1830 asistió con regularidad al Congreso de la República, en cuya sala de debates había dispuesto un anfiteatro reservado únicamente para las mujeres y que era concurrido por ellas. Todas las señoras, nos dice, estaban con saya, leían un periódico o conversaban sobre política. Siguiente. Este grado de interés y participación política de las mujeres convirtió las sayas en instrumentos políticos, como se aprecia en esta acuarela de Pancho Fierro. La primera tapada, identificada con el número 1, que son los números que se encuentran al pie de cada una de las tapadas, lleva una banda rojiblanca de la patria, en apoyo a la independencia del Perú, y similar a la banda patriótica concedida por San Martín en 1822, y cuyo uso debía acompañar a las mujeres condecoradas en su participación en los rituales políticos y favorecer a sus parientes inmediatos en la obtención de empleos públicos. Las siguientes tapadas de esta acuarela, identificadas con los números 2 al 4, ilustran los distintos colores y formas de saya usados por las mujeres en referencia a su afiliación política. Al tratarse de la colección de acuarelas propiedad de Ricardo Palma, albergada en la Pinacoteca de la Municipalidad de Lima Metropolitana, es posible proponer que se trate de una acuarela por encargo, en tanto coincide perfectamente con el uso político de la saya descrito en sus tradiciones peruanas. Palma describe que durante los días de la independencia y hasta 5 o 6 años después de la batalla de Ayacucho, se usaba en apoyo a la causa patriota una saya apodada primitiva saya de carro, que consistía en una especie de funda desde la cintura a los pies que dificultaba el andar por lo estrecho de su ruedo, similar al número 3 de esta acuarela. También describe la adopción de la gamarrina, una saya de raso negro o cabritilla usada en honor del presidente Gamarra, como la ilustrada en el número 2, y la orbegocina, usada en homenaje a su sucesor, el general Orbegoso, que era de raso azul o verde oscuro, como las que se observan en los números 3 y 4. También, durante la efervescencia patriótica, tendrá los salones literarios un espacio privilegiado para el protagonismo de las mujeres. En distintos puntos de América, desde fines del siglo XVIII, señoras de diferente condición social respondieron a la influencia de las formas de socialización ilustradas, acogiendo tertulias literarias en su casa, en las que la política y la actualidad ocupaban un lugar de importancia. Como lo ha resaltado la profesora Elvira López en relación a las críticas contemporáneas a la cocina política, las tertulias convierten al hogar, es decir, a la esfera doméstica y familiar, en una extensión del ámbito público, institucional o político. En Lima, algunas de estas tertulias permitieron a los patriotas conspirar y convirtieron a sus anfitrionas en informantes y mediadoras comprometidas con la causa patriota, cuyo esfuerzo será reconocido una vez declarada la independencia con medallas y homenajes. Entre las más recordadas por sus salones literarios se encuentran la Estel peruana, Maluera Rabago y Abellafuertes de Riglos, a quien se le atribuye haber cantado por primera vez el himno nacional en presencia de San Martín, Rosa Campuzano, cercana amiga de Manuela Sáenz, y Manuela de Tristán, las tres más recordadas por sus amores extramatrimoniales que por su contribución a la causa patriota y republicana. Rosa Campuzano es, por ejemplo, con frecuencia más reconocida por su alegado romance con San Martín que por sus contribuciones a la independencia. Nacida en Guayaquil, llegó a la ciudad de Lima en 1817 a los 21 años en compañía de un acaudalado español. Gracias a su belleza y a sus influyentes amistades, su casa en la calle de San Marcelo pronto se convertiría en escenario de animadas tertulias y en refugio para jóvenes conspiradores independentistas.
Campuzano supo aprovechar sus vínculos con generales realistas admiradores suyos, como Domingo Tristán, José Domingo Lamar e incluso el propio virrey La Serna, para enviar valiosa información a las tropas independentistas, que sería compartida a través de una profusa correspondencia con el protector José de San Martín previo a su llegada a Lima. Alicia Chiván y Martín Cohan han investigado la tradición histórica y ficcional en torno a la relación sentimental entre Campuzano y San Martín, que en su momento se vio alimentada por la larga separación entre San Martín y su esposa, quien permaneció en Argentina durante las campañas de Chile y Perú. Esta tradición tiene sus orígenes en la biografía de San Martín publicada por Benjamín Vicuña Maquena en 1863, así como en el relato de Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas, a quien se le atribuye también la invención del apelativo de protectora para referirse a Campuzano. Ricardo Palma resalta en Campuzano, a quien llama Rosita, su interés por lograr la conversión de importantes generales al bando patriota, pero sobre todo resalta su vínculo con el protector don José de San Martín, en virtud del cual Palma le concede el apelativo de protectora. Este apelativo, sumado a las referencias a la belleza física de Campuzano, a sus amantes y numerosos pretendientes, contribuye a crear una imagen sexualizada de su compromiso patriótico, que ha perdurado en el tiempo y que recoge incluso nuestra historiografía contemporánea al atribuirle a Campuzano el uso de recursos sexuales para apoyar la causa independentista. Siguiente. Aún más sexualizada resulta la representación de Manuela Sáenz, que es con frecuencia conocida como Manuelita, y a quien se la recuerda más por su romance con el libertador Bolívar que por su arrojo y valor en la defensa de la causa patriótica, como bien nos ha demostrado su biógrafa, la profesora Pamela Murray. Además de lo que sucede con Manuela Tristán, Rosa Campuzano y Manuela Sáenz en la valoración de su contribución a la independencia y a la vida republicana, el caso de las soldaderas o rabonas, como se las conoce en el Perú, nos ofrece también un poderoso ejemplo de una imagen sexualizada, en la que las mujeres anónimas, que a diferencia de las anteriores no participaron en los círculos sociales y políticos del Perú independentista, son despojadas de cualquier forma de agencia o compromiso político en su participación como avanzada de aprovisionamiento de las milicias realistas, independentistas y republicanas, aunque terminen siendo representadas como capaces de ejercer una violencia casi animal. Siguiente. Las soldaderas o rabonas eran mujeres de origen popular, en su mayoría de origen mestizo o indígena, que acompañan a los soldados tanto del bando realista como patriota durante las campañas militares de la independencia. En el Perú acompañarán también a las milicias en las luchas entre caudillos e incluso al ejército peruano en la Guerra del Pacífico. Además de tener algún vínculo de parentesco o afectivo con los soldados, las soldaderas se encargan del avituallamiento y de prestar labor sanitaria y de cuidado de las tropas. A pesar de esta importante labor, en el sostenimiento diario de las tropas, sin el cual no podrían operar las milicias, la imagen de las soldaderas o rabonas siempre ha estado teñida por un carácter peyorativo, en parte vinculado a su origen popular y a la ascendencia indígena de muchas de ellas. Pero sobre todo, gracias a una sexualización del vínculo con los soldados a los que acompañan, en donde se asume una condición de mujer de campaña, cuando podía tratarse de madres o hermanas dedicadas al cuidado del soldado. Siguiente. A esta imagen negativa ha contribuido también en gran medida las descripciones de Manuel Atanasio Fuentes, quien las definía en estos términos. La rabona es la mujer del soldado, aunque no siempre es su legítima, pues hay muchos que dejan a esta en su pueblo y toman a la rabona, que viene a ser la mujer de campaña. En campaña, las rabonas son en el pueblo por donde pasan verdaderas langostas. Preciso es que por todo medio consigan con qué regalar a su soldado. Estas referencias a las rabonas como mujer del soldado, no legítima y mujer de campaña, de las que Manuel Atanasio Fuentes es solo un ejemplo, nos han sobrevivido hasta la actualidad, con un importante efecto al invisibilizar el aporte de las mujeres en la acción militar y en la causa independentista. Incluso la propia Flora Tristán, aunque admiraba la valentía de las rabonas y su importante rol en el sostenimiento de los ejércitos, no deja de imaginar la relación con los soldados como un vínculo de pareja, aunque cuando se encuentren alejadas de toda convención social. Y cito, las rabonas no son casadas, no pertenecen a nadie y son de quien ellas quieren ser. Son criaturas al margen de todo.
viven con los soldados, comen con ellos, se detienen en donde ellos acampan, están expuestas a los mismos peligros y soportan aún mayores fatigas. Se nota que entre ellas reina bastante armonía, a pesar de que las escenas de celos ocasionan a veces asesinatos. Las pasiones de estas mujeres no están contenidas por ningún freno y los acontecimientos no deben sorprender. Una visión un poco más positiva de las Ramonas, resaltando su valentía, es la que ofrece el viajero Johann Jakob von Schudi, quien relata que durante las luchas de caudillos en la década de 1840, los ejércitos en el Perú estaban conformados tanto por mujeres como por hombres, ya que en el número de rabonas era similar al de soldados como una forma de asegurar el avituallamiento de la tropa y reducir su deserción. Von Schudi describe con detalle las labores de provisión y cuidado realizadas por las rabonas y llega a citar a un famoso general que decía no querer emprender ninguna expedición militar con tropas que no cuenten con tantas mujeres como hombres. Esta imagen positiva del aporte de las mujeres a los ejércitos contrasta con las metáforas de animales que en otros casos se usan en el Perú para describir la violencia de la que se sirven las rabonas para abastecerse en los pueblos. Así, por ejemplo, Atanasio Fuentes, en la cita anterior, se refería a las rabonas como langostas, como una forma de explicar la desolación que dejaban a su paso, a decir suyo, con el objetivo de halagar a sus amantes. Mientras que Flora Tristán destaca que se trata de mujeres armadas y las compara con bestias cuando se arrojan sobre los pueblos para pedir víveres para el ejército, y que si se les ofrece resistencia, se baten como leonas y con valor salvaje triunfan siempre de la resistencia. Estas formas de representar a las mujeres patriotas, por un lado, en el ejercicio de la violencia con metáforas de animales y por otro, criticando su protagonismo político como impropio de su sexo y aún con mayor frecuencia con representaciones sexualizadas de estas mujeres como seductoras y dueñas de una sexualidad que siendo irresistible para los hombres transgrede la moral, son las que prevalecen tanto en la historia tradicional como en la literatura y sobre todo son las que han primado en el reconocimiento de su contribución al esfuerzo patriótico. Constituyen en el fondo formas de invisibilización de la mujer, encasillando a estos personajes históricos al rol de acompañantes de los líderes independentistas, negándoles agencia, convicción política propia, encubriéndolas en labores de cuidado como a las soldaderas o bajo una atribuida frivolidad social y ambición, como en el caso de las Saloniers, en tanto amantes de la patria. Siguiente. El reconocimiento al aporte de las mujeres en la independencia estará entonces condicionado al cumplimiento de los roles que les están socialmente asignados, los de madres, esposas, amantes y recompensa de los vencedores. Cualquier forma de transgresión sobre estos roles asignados, como el de demostrar liderazgo en el ejercicio político, o como en el caso de las soldaderas, el apropiarse del campo de batalla y de las armas de combate, o como en el conducir los salones literarios bajo intereses personales o familiares, la sumirá en la censura social y eventualmente en el olvido, tal y como lo muestran las historias del concurso de lectura al cual hacía referencia en el inicio de esta presentación. Gracias. Muchas gracias, Magali. En verdad, muy interesante, aunque enfuriante también. Muchas gracias a todos nuestros ponentes. En verdad, realmente ha sido muy interesante este panorama que nos presentan desde tan diferentes perspectivas. Por eso yo voy a tomarme la libertad de pedirles una breve reflexión a ambos que puede servir para resumir un poco y resolver preguntas que hemos recibido tras bambalinas en los dos canales en los que estamos en este momento operando. Y un poco la idea sería esta. Nos han presentado un esfuerzo ambos, un esfuerzo aún no resuelto, por subsanar distancias entre grupos históricamente marginados de la sociedad que ya era peruana de los inicios republicanos, las mujeres, los y las quechohablantes, entre otros, aunque somos agentes y actores de cambio, históricamente comprobado, digamos esto, ¿no? Importantemente este cambio, además, en este contexto específico de la independencia. Y sin embargo, un poco en las sombras, ¿no? Con el disimulo que ya mencionara el profesor Cueto, hablando de la Perricholi, por ejemplo, o directamente en la marginalidad, siendo despreciados, despreciadas desde las élites. Entonces, este esfuerzo, y aquí va la pregunta, este esfuerzo por superar distancias con estos hombres blancos castellano hablantes, se ve todavía un poco lejano a nivel Perú. ¿Lo es tanto? ¿Cómo se ven estos esfuerzos en el espejo de otras naciones latinoamericanas? ¿Avanzamos con el Bicentenario a pesar de la pandemia y de la crisis?
De repente, si queremos comenzar contigo, Luis. Muy bien. Refiriéndome al tema sobre el que les he compartido esta noche, un conjunto de intuiciones, algunas ideas, quería yo resaltar un tema que se viene investigando en relación con el interés que está despertando actualmente el quechua y la recuperación del idioma por parte de hablantes jóvenes. Es un tema que me parece que puede ayudar a enfocar la pregunta que nos haces, que es muy grande, digamos, por lo menos en un sector específico, que es el de la juventud. Hay un grupo de hablantes, nada desdeñable, en Lima, que tiene un perfil, bueno, es un perfil diverso, pero hay algunos patrones que se han resaltado en la investigación, y uno de las características constantes es que se trata de hijos o nietos de familias migrantes que, por la situación de monolingüismo a la que me refería hace un momento, han perdido el quechua como parte de su socialización temprana y no han podido desarrollar el idioma en la misma medida que el castellano. Y muchos de estos jóvenes se encuentran ahora muy interesados en recuperar el idioma y se encuentran con que hay un conjunto de cursos y de oferta de cursos para aprender el idioma, tanto en entidades públicas como privadas, e incluso hay algunos emprendimientos, para usar una palabra de moda, realizados por los propios quechohablantes para ofrecer alternativas de formación y de recuperación del idioma. En lingüística les llamamos hablantes de herencia. No sé si el término ayude a comprender mejor, la importancia vital que tiene el idioma para estos jóvenes. Otro punto que quisiera resaltar es que, a pesar de que hay esta demanda visible, sobre todo en Lima, la respuesta del Estado es todavía muy incipiente. Lo hemos visto en las recientes campañas políticas. Hemos sido testigos de cuán ausente ha estado el tema de los derechos de los pueblos indígenas en general y de los derechos lingüísticos en particular. Los candidatos no se han referido a este tema de una manera ni siquiera mínima. No forma parte de los planes conocidos hasta el momento y no forma parte de los debates que estamos escuchando para plantearles necesidades de acción inicial al nuevo gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que en un país en el que, hace un momento nos pedías comparaciones, ¿no? En un país que tiene una diversidad lingüística como la nuestra y que al mismo tiempo muestra por parte del sector juvenil una demanda de acercamiento a estos idiomas, es un desperdicio para el Estado el no ofrecer alternativas de formación sólida para quienes quieran acceder a las lenguas indígenas como segunda lengua. Si yo, como hablante de castellano, quiero aprender quechua, o aymara, o ayánica, o shipibo, o bora, o aguajún, tengo que hacerlo con mis propios recursos y contratar a un profesor particular, armar mi propio grupo que va a ser irregular, tal vez no va a seguir el curso con el mismo interés que yo, y no cuento con una instancia que desde el Estado me permita contar con una garantía de formación hasta niveles de profundización del idioma como segunda lengua, como el que podría tener en el caso del francés, o el caso del alemán, o el caso del inglés. Esto, que es una carencia en nuestro país, es más bien una realidad en países latinoamericanos que tienen una diversidad lingüística comparable a la nuestra, como es el caso de México, donde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es el responsable de articular la formación en estos idiomas para toda la población, no solamente para la población hablante de lenguas originarias. Entonces, bueno, creo que un poquito para empezar a desempacar esta gran pregunta que tú nos has planteado, yo
la resumiría de ese modo para el tema que he tratado, ¿no? Hay una demanda, hay un interés en algún sector de la población. La situación ya no es la misma de indiferencia total desde las élites que veíamos hace unas décadas, y la respuesta del Estado aún muestra algunos vacíos, aunque también algunos avances importantes a los que me he referido anteriormente. Gracias, Luis. Hay efectivamente, hermanos, muchísimo que hacer, sobre todo desde el Estado hacia abajo. Magali, por favor. Sí, sí, muchas gracias por tu pregunta, Adriana. Yo creo que nos hace pensar muy bien en las maneras en las que estamos integrando todas las ponencias y las presentaciones de esta noche, incluyendo también la de Alonso Cueto, ¿no? Yo creo que si hablamos en clave de bicentenario, resulta muy válido hacer la pregunta de cuánto ha cambiado y si hemos avanzado o no y en qué medida. Pero simplemente la pregunta, yo creo que es la raíz de ese ejemplo de que hay pasos que se están dando en, en positivo, ¿no? Como bien nos decía Lucho, la demanda y el interés por incorporar no solamente en el debate sobre la ciudadanía en términos de una perspectiva histórica, sino también sobre cómo se están incorporando en las narrativas sobre el Bicentenario, tanto a las comunidades lingüísticas, a los quechohablantes, a las diversidades sexuales, claramente a las mujeres. Todas estas preguntas generan una demanda también y si se quiere, formas nuevas de interrogar no solamente el pasado, sino también la historiografía y en ese sentido la función social de historiadores y de historiadoras, ¿no es cierto? Recordaba en otros espacios cómo la conmemoración por los 150 años de la independencia tenía en su constitución a un conjunto de notables, intelectuales, historiadores sobre todo, que habían tomado las decisiones académicas por la celebración de esta conmemoración, y en los cuales, en un grupo bastante nutrido de personas, solamente se encontraba una mujer, que era Ela Dunbar Temple. Entonces, sí, hemos avanzado, poquito, poquito, pero la pregunta solamente y tomar la celebración del Bicentenario como el inicio de una serie de reflexiones y como un espacio para hacer preguntas claves en nuestro devenir ciudadano, yo creo que es un gran comienzo, ¿no? Por otra parte también, esta mirada en la cual podemos detectar las ausencias y detectar los silencios y leer los silencios, como iniciaba mi presentación, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que en un concurso de esta magnitud todos los representados son hombres, ¿no es cierto? Había en términos visuales una representación bastante más amplia de sectores sociales, pero estamos hablando de una voz en masculina que nos está hablando de una pertenencia y de una ciudadanía solamente reconocida o validada para un sector de la población. Y excluyente en muchos niveles, ¿no es cierto? Entonces, ese cuestionamiento yo creo que es la riqueza y el principal aporte, más allá de celebrar, y es algo que también se ha visto reflejado con mucha fuerza y con mucha decisión desde el proyecto especial Bicentenario, que es, digamos, nuestra plataforma institucional a nivel Estado de celebrar, ¿no es cierto? Ha habido una decisión y una preocupación por representarnos de maneras más diversas, multilingüísticas, multiculturales, por supuesto a nivel de diversidades de género y a nivel de diversidades sexuales. Entonces, esto yo creo que es una manera de mirar con optimismo y de saber que aunque hay mucho por hacer, vamos avanzando, ¿no? Bueno, ese optimismo nos gusta. Tengo una pregunta más direccionada para ti, Luis, que viene de Facebook esta vez. Y es ¿debería ser obligatorio, pregunta esta persona, enseñar quechua en las universidades como una manera de fomentar un mayor conocimiento de la cultura nacional? Y después continúa su pregunta porque no queda contento con eso y dice, ¿no generaría, sin embargo, esto? O sea, él mismo se
se autoboicotea. ¿No generaría, sin embargo, esto la posibilidad de un regionalismo como el de España, por ejemplo, en desmedro de un sentido general de identidad nacional? A mí me parece que es una locura, pero dime. Bueno, creo que lo que hay que mencionar en primer lugar es que el interés por aprender el idioma, ¿no? Y no solamente el quechua, sino otros idiomas, en las universidades está creciendo en los últimos años. Entonces, tal vez aprovechar la iniciativa que los propios estudiantes están mostrando para acercarse a estos idiomas, y hay que mencionar que no se trata solamente de estudiantes nietos o hijos de familias migrantes, sino también nietos e hijos de familias monolingües en español y también estudiantes extranjeros. Habría que aprovechar este interés para ofrecer una batería, diría yo, bien armada de cursos que permitan profundizar en el idioma. Porque, bueno, la pregunta hace énfasis en la obligatoriedad, pero habría que pensar, yo creo, más bien en la calidad de la formación que se ofrece. Porque muchas veces la formación en idiomas indígenas ha sido ha tenido una función decorativa y ha estado desprovista de una base pedagógica que permita realmente a los alumnos avanzar. Y hay muchos testimonios de alumnos que estaban muy interesados al inicio, pero que por metodologías fallidas, ¿no?, terminaron alejándose de su interés inicial, y esto es justamente lo que no queremos, ¿no? Entonces, hay experiencias, ¿sí?, no solamente en universidades, hay experiencias en escuelas, ¿no? En la región Cusco, por ejemplo, para referirme ya directamente a la cuestión de la obligatoriedad, por disposición regional, las escuelas deben enseñar quechua algunas horas a la semana. Pero resulta que por esta obligatoriedad han terminado considerando muchas de esas escuelas el curso como un saludo a la bandera, y los alumnos terminan aprendiendo vocabulario de manera memorística, y resulta que para algunos es el curso más aburrido de toda la currícula. Entonces, eso sería, creo yo, desaprovechar el interés que poco a poco está creciendo en relación con estos idiomas indígenas si se plantea de esta manera compulsiva, ¿no? Entonces, más bien yo iría por aumentar la calidad, ofrecer una diversidad de opciones formativas eficaces e interesantes para aprovechar la viada que está tomando el tema entre los y las estudiantes. Sí, yo misma te confieso que me metí a un cursito de quechua, pero hubo que suspender con la pandemia. En fin, olvidemos mis culpas. Para Magali, entonces, vamos a también completar con algunas otras preguntas. Tenemos un par que voy a combinar, si te parece. Una de ellas es, si tú crees, como investigadora justamente del tema, que si sigue menospreciando, es la palabra que utiliza en la pregunta, la inteligencia de las mujeres peruanas, prefiriendo el lado, entre comillas, sensual de las mismas, ¿no? Y qué clase de esfuerzos podemos hacer desde nuestra cotidianeidad para un poco superar eso. Eso un agregado de parte mía, yo entiendo que hay un empuje desde la academia en general, ¿no?, por estudiar estos espacios que han quedado oscurecidos de repente de la presencia femenina en nuestra historia, en tantas actividades tan importantes en el Perú. Y un poco con lo que comenta Luis, yo creo, tiene que pasar por un aporte desde abajo, o sea, tiene que ser las propias personas que lo necesiten. Entonces, hay un componente, yo creo, de educación en esto. Es más o menos eso en la línea. Y un poco la otra parte de la pregunta se refiere a la deconstrucción de estereotipos. ¿Hemos conseguido deconstruir alguno de estos estereotipos? ¿Ha cambiado el estereotipo de esta mujer peruana desde estos 200 años de repente? O sea, seguramente sí, pero ¿de qué forma? O sea, antes era esto, ahora es la madre del vaso de leche, por ejemplo, o eso también ya es una deconstrucción posterior. Qué horrible, lo del vaso de leche me ha fechado terriblemente. Ya todos saben así de dónde salí. Ok. Muchas gracias, Adriana. A ver, son preguntas complejas, ¿no? Yo creo que más que hablar de un menosprecio a la inteligencia de la mujer peruana, que creo que en muchos sentidos sí lo hay, yo creo que es aún más fuerte una
censura a su agencia política. A mí eh, no sé, me cuestiona muchísimo y además lo leo también en clave de pasado, como cuando algunas mujeres ejercen poder político, tienen ambición política o ejercen formas de liderazgo, la manera de criticarlas no es en función de sus ideas políticas o de las propuestas que estén haciendo, sino simplemente deslegitimizar este liderazgo a partir de una sexualización o a partir de forzarlas a cumplir roles socialmente asignados como labores de cuidado, ¿no es cierto? A Claro, a ningún cuestionar político peruano hombre le preguntan, ¿y cómo cuidas a tus hijos? si sabes cambiar pañales o no sabes cambiar pañales. A nadie se lo preguntan, pero a las mujeres, o sea, además de ser una política, no sé, avesada, articulada o no sé qué, tienes que cumplir con ciertos checks, ¿no es cierto? Que tienen que ver con la maternidad, que tienen que ver con la relación de pareja, que tienes que saber cocinar arroz con pollo, a ver si estamos. Entonces, yo creo Solito que con la política. yo creo que ese sentido de cuestionar los liderazgos a partir de los roles socialmente asignados es lo más retador a nivel social y también creo que es lo que nos llama a tener una mirada muy clara sobre el aporte de las ciencias humanas y de las ciencias sociales en la formación y la educación. O sea, hay muchísimo investigado a nivel de historia y también, bueno, que es de la disciplina de la que puedo hablar, pero sé que en otras disciplinas también hay muchísimo investigado sobre estereotipación, sobre encasillamiento de las mujeres en roles específicos, pero esto se mantiene en un circuito más bien de discusión a nivel de universidades, a nivel académico superior, cuando debería ser parte de la formación y de las discusiones a nivel de la escuela, a nivel de la educación y de la formación básica. Entonces, para mí es muy claro, o sea, en nuestro campo de batalla es el enfoque de género. El enfoque de género en la escuela, que tiene que ver con enseñar matemáticas a la mujer, que tiene que ver con promover liderazgos igualitarios, no solamente para los hombres blancos sino, o para los hombres castellano hablantes, sino para las mujeres, y para enseñarles sobre todo a niñas y niños repartir la carga doméstica y laboral, es lo que hay. Bueno, un poco eso y un poco lo otro, en el sentido de que la interseccionalidad en el fondo, imaginen, claro, si ya una mujer blanca en determinado lugar en el Perú, imagínense una mujer que encima es quechua hablante, por ejemplo, o sea, como que doble whammy, como dicen los gringos. O que Entonces, pertenece a una diversidad sexual. la diversidad entonces en el Perú de Ujú. alguna manera Sí. también como entendida no solamente como la gran potencialidad, sino también como todavía una barrera, ¿no? Que yo entiendo con Luis, contigo, estamos viendo cómo empujar para superar pues lentamente. Vamos a ver si en el tricentenario nos va un poquito mejor. Entonces ya la hora nos gana, perdonen, yo seguiría con el chiste. Muchas gracias nuevamente a Luis, a Magali, nuestros ponentes el día de hoy. Esperamos seguir contando con su valioso apoyo en futuros eventos y a quienes nos han seguido y participado desde la sala Zoom y desde Facebook Live, gracias también. Los y las invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y visitar nuestra página web. La próxima semana tenemos a esta misma hora, en este mismo canal, el evento central de nuestras conmemoraciones del Bicentenario y la inauguración oficial de una gran muestra a propósito. Así que no falten, los invitamos, les invitamos. Muy buenas noches a todos y todas.